Sociales y Cívica. Noveno grado. Identidad juvenil. Bienvenidos a una clase más de estudios sociales a los jóvenes y a las chicas de noveno grado. Todos los jueves, recuerden, ha sido dedicado para esta asignatura y ustedes pueden también descargar cada una de las guías de los temas que aquí se van tratando en el sitio web del Ministerio de Educación, o también sus docentes se las hacen llegar a cada una de ustedes. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Estamos por iniciar y ahora un tema relativo a los jóvenes. Vamos a hablar de la identidad juvenil y para eso nos acompaña el licenciado Mauricio Serna. Él es especialista en juventudes, ha trabajado mucho esa parte de la vida de la persona, así que vamos a tener a la persona idónea hablando de este tema. Bienvenido a Aprendamos en Casa, en este sitio que ha sido para todos los chicos y chicas un buen soporte. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a los jóvenes que están en sintonía con este programa, a sus educadores y a los padres de familia y el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación para mantener el proceso educativo en nuestro país. Efectivamente, vamos a hablar sobre un tema de mucho interés para los jóvenes, ¿cuál es la identidad, verdad? La identidad juvenil. ¿Cómo se forma esa identidad? Bueno, es un proceso mixto en donde identidad es hacia adentro, yo me percibo, yo me veo, yo me considero una persona diferente y distinta a otra, pero en común y referencia a muchos más que son mis referentes sociales, que pueden ser las mismas personas de mi edad, como también aquello que mis papás, mis maestros, mis amigos dicen acerca de mí. Entonces es un proceso de la autoimagen, de la autopercepción y de la forma en cómo yo voy a estimar lo que yo soy como persona, cómo me estoy viendo. En esa parte es importante reconocer mis capacidades y también reconocer en aquellas falencias donde debo reforzar algunas cosas. Es importante conocerlas. Sí, es importante conocer cuáles son todas las fortalezas y capacidades que tenemos, pero también todas las oportunidades que tenemos para seguir creciendo y fortaleciendo aquello que podamos ver que todavía no alcanzamos, ¿verdad? Es un proceso que va poco a poco, que se logra cuando ya uno realmente se siente empoderado en la condición y se percibe como una persona íntegra en muchas de las facetas que somos como seres humanos. La etapa de los conflictos también, conflictos intrapersonales e interpersonales también, se llega en ese momento. Es el momento en donde va a haber conflicto en todos lados. Hay conflictos por el crecimiento físico, que si soy más alto, que si soy más gordo, que si me salen espinillas, que si ya tengo esta capacidad o no en la destreza física que se espera para la edad. Tengo también en mis creencias, la manera de pensar va cambiando, lo que yo creo. Va a haber un momento también de rebeldía natural en donde vamos a tratar de ser independientes de nuestros referentes adultos. ¿Se afianza la identidad sexual también en esa época? Por supuesto, ese es el primer reto que se va a tener, ¿verdad? En donde la persona se va a ir identificando con el rol del género que le corresponde o asumirá la identidad sexual que la persona quiera finalmente tener en su ejercicio personal. Correcto. Esa parte de los conflictos nos llevan a otra situación y nos llevan cuando de repente hay presiones. La presión de grupo muchas veces lleva a estos conflictos, lleva al uso de drogas, puede llevar a relaciones sexuales prematuras, puede llevar a embarazos. Esa presión de grupo en la adolescencia, ¿qué tan fuerte es? Es muy fuerte porque uno quiere formar parte de ese grupo, entonces uno no quiere estar fuera del grupo y el grupo de referencia son los de mi misma edad. Entonces sí hay una presión muy fuerte de la manera en cómo hablo, cómo visto, cómo me comporto, las cosas que ya tengo que hacer por la edad que tengo, cómo puedo retar a la autoridad. Entonces esas presiones hacen mucha fuerza dentro del grupo de los jóvenes y definitivamente los jóvenes quieren pertenecer al grupo. Entonces tienen que estar dando respuestas continuas a todas esas presiones que le vienen primero del mismo grupo de referencia de edad. Es decir, con mis compañeros y mis compañeras me estoy probando si estoy dentro o estoy fuera del grupo. Sino los mismos procesos, por ejemplo, deportivos, los mismos procesos de competencias, las mismas actividades escolares, son siempre retos que los jóvenes están haciendo para saber si estoy dentro o fuera de un grupo. Y estar fuera de un grupo es una cosa muy crítica para un muchacho y para una muchacha, en ese momento que se está buscando identidad. Esa parte de la identidad es
es algo que bueno, muchas veces los jóvenes se sienten conflictuados por eso, no se sienten identificados con el grupo, no se sienten identificados con la gente que está en su entorno y a veces toman otras medidas. Es decir, o toman otras decisiones que no son como las más indicadas para los jóvenes de esa edad. Exactamente. A veces los jóvenes se sienten bajo tanta presión que van buscando alternativas que están también disponibles allí, que son las que llamamos un poco como antisociales o disruptivas a lo que se espera de un joven. Entonces, por buscar la referencia de un grupo, me hago tanto como el grupo que pierdo mi personalidad y permito que esas personas me utilicen o yo participo de acciones que pueden venir con consecuencias negativas a lo que a mí me corresponde, ¿verdad? Pero todo es el afán de querer estar dentro de un grupo. El grupo es importante, es necesario para la identidad de la persona. Entonces es mejor, como le digo, para los muchachos y las muchachas, decir que están dentro de un grupo de referencia a decir que no están en nada. Cuando hablamos de las conductas disruptivas o las conductas al margen de lo social, de lo que establece la sociedad, de lo que establecen las leyes, a veces hay problemas. Sí. La mayoría de veces terminan o derivan en problemas y consultamos a una abogada y notaria de la Procuraduría también para que nos explicara qué pasa en el caso de aquellos jóvenes que van más allá de los límites que traza la legalidad. Estamos hablando de la cultura de la legalidad. Vamos a escuchar qué es lo que tiene para nosotros. Los niños y las niñas y los jóvenes, cuando se ven involucrados en cometimiento de delitos, pues se rigen por una ley especial que se llama Ley Penal Juvenil, que es esta que tenemos acá, la cual pues establece de que las edades para que puedan ser procesados cuando cometen delitos es entre mayor de 12 y menor de 18 años. La ley establece que cuando los jóvenes, los niños o las niñas se ven involucrados en el cometimiento de hechos delictivos, pues son sancionados con una pena que en la Ley Penal Juvenil se llama medidas. Las medidas pueden ser en medio abierto, significa esto que son las penas cumplidas en libertad, pero también hay penas que son cumplidas con internamiento, que es la pena más gravosa. Esta pena es cumplida en esos centros de internamiento que nuestro país tiene 4 y uno que es para las niñas. Dentro de estos centros de internamiento tenemos equipos multidisciplinarios. En estos son los encargados de velar por el cumplimiento de esas sanciones, de esas penas, y en cumplimiento también, o mejor dicho, quien rige o controla, eso es un juzgado especial que se llama Juzgado de Ejecución de Medidas de Menores. Cuando pueden ellos cumplir la pena de internamiento, también esos equipos se encargan en poder determinar, de acuerdo al comportamiento de estos, si son beneficiados o no por una salida alterna posteriormente. El hecho de que hayan penas, o mejor dicho, medidas en medio abierto no significa que esto es completamente en libertad. ¿Por qué? Porque ellos son controlados también por ese mismo tribunal a cumplimiento de unas reglas de conducta o medidas de orientación y apoyo. Y esto con el fin de que ellos puedan reinsertarse en lo que es la sociedad y en su familia. ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Porque tenemos que ellos son regidos por una ley especial porque son menores y por su falta de experiencia y orientación en muchos casos, pues pueden ser beneficiados con estas medidas. Y conociendo las repercusiones legales a los que nos puede llevar una mala decisión, es importante tener en cuenta lo que acabamos de escuchar, y la juventud no debe de ser la excusa para decir es que no sabía lo que hacían, en realidad no tenía control. Debemos de ejercer esa libertad de la juventud
con responsabilidad desde este momento, ¿no es así, licenciado? Exactamente. De hecho, los jóvenes deberían de conocer cuál es el marco legal que rige los comportamientos de todas las personas, ¿verdad? En particular de esta etapa tan crítica. Hay responsabilidades legales. Totalmente hay responsabilidades legales y como bien lo ha dicho la abogada, ¿verdad? Hay cosas que se pueden cumplir fuera, sin estar en un confinamiento dentro de un centro de rehabilitación, pero también van a haber penas en donde sí el joven o la joven puede llegar a estos lugares de readaptación social que tenemos. Cuando hablamos de esta readaptación, ¿qué tan difícil, hablando del aspecto identitario, es que haya una reinserción o que un joven cambie esa forma de actuar? Bueno, recordemos que va a haber un momento de crisis, un momento de corte, ¿verdad? Un momento de fraccionamiento dentro de su identidad, porque se tiene ahora que reestructurar la manera en cómo se venía percibiendo antes del hecho delictivo o del hecho que ha sido sancionado. Y entonces es más difícil porque tiene que lidiar con la manera de cómo solventar, digamos, esa condición de pena o de restitución de lo que se ha hecho y volverse a empoderar en una identidad que le permita continuar, dar hilación a la persona que realmente este joven o esta jovencita iba a ser. Pero sí es un proceso crítico en el momento en que se hace. Lo que para algunos jóvenes puede iniciar como un juego, puede iniciar como una broma, se puede convertir en algo crítico. Que los marca para toda su vida. De hecho, así es. O sea, una persona que ha pasado por estos procesos en donde ya también ha habido una sanción legal, definitivamente tiene que retomar en el punto en que se quedó para poderse reinstalar y reinstituir como un joven que tiene que librarse. No por una acción o por un hecho podemos marcar a toda la persona, pero eso sí le tendría que dejar un aprendizaje o una enseñanza desde la cual partir para no volver a reincidir en esa condición. ¿Qué deberían de hacer entonces los jóvenes conociendo todos estos cambios que se dan en la edad, los psicológicos, los biológicos, todo su entorno, las presiones de grupo? ¿Qué actividades se sugieren? ¿Qué condicionamientos se sugieren para los jóvenes para poder actuar de una manera acorde a esta etapa? Bueno, mire, hoy hay un montón de cosas que pueden hacer, ¿verdad? Desde continuar su proceso educativo tal como lo llevan, los espacios en donde hay para esparcimiento, diversión, deporte, arte, cultura, son todos espacios propositivos y sanos como para poder ir cumpliendo, digamos, las etapas que la adolescencia y la juventud les trae. Hoy también tenemos el tema de emprendedurismo, el tema de primer empleo, las personas que hacen servicio social comunitario, los clubes de referencia, ¿verdad? Todo eso colabora positivamente para que los jóvenes realmente vayan viviendo positivamente la etapa de la adolescencia y entren a su etapa de la juventud, ¿verdad? Para que así puedan ellos realmente tener un desarrollo sano, equilibrado y propositivo. Conocer también que hay instituciones de apoyo a la juventud que están abiertas, que tienen proyectos también donde ellos pueden incidir, donde pueden insertarse para poder hacer actividades de beneficio a la juventud. Exacto, los jóvenes deben ser protagónicos en su propio proceso, deben ser participantes activos y deben buscar estos espacios que ya tienen organizaciones e instituciones tanto gubernamental como privadas para que ellos puedan ir poco a poco logrando esa identidad o esa integridad en cómo se perciben y cómo son como jóvenes, como generación. Bueno, un consejo final para los chicos que nos ven, estos chicos de 9º grado que están siempre atentos a la teleclase. Muy bien, jóvenes, yo quiero decirles que efectivamente están pasando por un proceso bastante interesante, a veces no tan seguro, no tan cierto, pero sí sé que ustedes tienen la capacidad como para ir poco a poco generando los espacios de desarrollo y de participación ciudadana que nosotros como adultos estamos tratando de ver en las nuevas generaciones. Así que les animo para que ustedes poco a poco vayan con su cultura de joven creando nuevos espacios más propositivos de hacer democracia y de hacer convivencia ciudadana. Excelente, bueno, con este consejo nos quedamos y esperamos que todos los jóvenes de 9º grado que han escuchado esta clase también tengan la oportunidad de poder analizar y pensar en cada una de las acciones, de buscar alternativas, de actividades alternativas para poder estar entretenidos, para poder crecer, para poder
además tener ese aspecto positivo de poder continuar con una formación, en fin, todos los consejos que hemos escuchado en este programa. Nos vamos entonces y nos despedimos, será hasta el próximo jueves. Gracias por la información, licenciado Serna. Gracias a ustedes también. Nos vemos el próximo jueves y recuerde, esta es la teleclase, aprendamos en casa. Estudios Sociales y Cívica. Primer año. Cultura e Identidad. Bienvenidos. Es de esta forma que nosotros les agradecemos a todos ustedes que nos están sintonizando a través de las plataformas digitales o a través de la señal de televisión de El Salvador. Hoy es día de la materia de estudios sociales y es precisamente el momento para los chicos estudiantes de primer año de bachillerato. Ya saben ustedes, nuestra maestra que siempre nos está acompañando para darnos los insumos necesarios y analicemos también las temáticas diferentes que estamos tocando todos los jueves. Le damos la bienvenida a Candy Bautista. ¿Cómo está? Muy bien, Eduard. Muy contenta de compartir nuevamente con nuestros estudiantes. También mencionarles que nuestro compañero Federico también nos acompaña, solamente que en una modalidad diferente este día. Recordarles que debemos mantener las medidas de seguridad y prevención y prestar atención para que luego podamos contrastar con lo que nuestros docentes nos comparten a través del apoyo pedagógico. Así es, Candy. Y también vamos a agradecer a todas las personas que continuamente están haciendo su participación a través de los medios digitales, nos comparten sus opiniones acerca de las temáticas que nosotros estamos abordando y también nos hacen llegar sus mensajes. Y es precisamente a continuación que vamos a ver, Candy, un poco de las opiniones para darle introducción a la temática que vamos a estar abordando en este día. Y es que estudiantes también de El Salvador, de diferentes partes de nuestro país, nos han hecho llegar su opinión acerca del tema cultura e identidad. Así es, a los estudiantes también nos han compartido las opiniones y valoraciones que tienen a nivel de familia, de comunidad, lo que han escuchado comúnmente sobre las concepciones de cultura e identidad. Agradecemos sus aportes y vamos a ver las cápsulas. Vamos a verlo. Lo que yo entiendo por cultura e identidad es que la cultura es todo aquello que nos han venido inculcando nuestros antepasados de generación en generación. Las creencias, el conocimiento, la moral y los valores. La cultura ha venido evolucionando conforme los años. Eso quiere decir que la cultura no es fija y que puede cambiar. Tanto la cultura como la identidad son dos conceptos que están sumamente relacionados, ya que algunas personas se van a otros países o inmigran a otros países que tienen diferentes culturas y diferentes tradiciones. En mi caso, mi familia hace comidas típicas, mis vecinos, algunos tienen venta de vestimenta tradicional, también ponen ventas de comida típica, como lo que son los pastelitos, enchiladas. Lo que yo he notado en mi grupo de compañeros y de amigos es que usualmente no se le da importancia o la atención que se merece a mantener la cultura salvadoreña a flote, como por ejemplo las tradiciones, ya sea el torito pinto, el Día de la Cruz, etcétera. O no se sabe de qué se trata o simplemente no les importa. Y yo personalmente creo que es importante seguir practicando estas tradiciones porque es una forma de decir yo estoy orgulloso de ser salvadoreño. La identidad cultural es el sentido de pertenencia de un determinado grupo social. Además de este grupo social es diferente a los demás grupos sociales. Como ejemplo, de los platillos típicos aquí en El Salvador, cada pueblo tiene su platillo típico. En algunos lugares es la yuca, en algunos son las pupusas, por decirlo así. Pero aunque estamos dentro del mismo El Salvador, cada pueblo ya tiene su identidad. Aunque nuestra identidad como salvadoreños ha sufrido grandes cambios. Ya las personas ya no se visten igual como antes ni hablan como antes. Por lo tanto, la identidad cultural es lo que somos y de dónde venimos.
Qué importantes los aportes que nos dan nuestros estudiantes, ¿verdad, Edward?, sobre lo que se conoce como cultura. Y hemos escuchado que han mencionado elementos materiales e inmateriales de la cultura, aquellos platillos típicos que consideramos que identifican al salvadoreño, y es un elemento muy importante, pero que hemos notado fundamentalmente que está centrado en esas ideas. Entonces, ahora vamos a desarrollar el tema de cultura e identidad desde un punto de vista también importante y dinámico que nos aporta una rama de las ciencias sociales, que es la antropología. Y súper importante, bueno, conocer las opiniones de todos los estudiantes. Gracias por hacernos llegar también su pensar. Y como usted dice, estos elementos que ellos mencionaban conforman parte de la cultura. Pero el concepto de cultura es tan amplio y ya anteriormente en las clases nosotros hemos estado abordando esto precisamente. Y como usted bien decía, maestra, ahora lo vamos a hablar desde un punto distinto para hacer una comprensión total quizás del término cultura. Y hay algo que debemos destacar, que en las participaciones se maneja el término de cultura e identidad como sinónimo. ¿Así? Sin embargo, debemos de iniciar con la aclaración que no son lo mismo. Y esto es parte fundamental del desarrollo de esta clase. Y a partir de esta clase nosotros también vamos a tener los insumos para llegar a diferenciar e identificar también cada uno de estos conceptos. Así es, y tenemos a un antropólogo que nos apoya en las clases. Ustedes lo conocen, así es que Federico nos va a apoyar introduciendo la clase de este día. En la teleclase pasada estudiamos diferentes conceptos de cultura y destacamos aquellos conceptos de cultura donde se enfatiza el cambio como dinámica cultural. También trabajamos sobre el concepto de la cultura como algo consciente en cuanto a aquel que conoce su cultura, aquel que conoce los elementos a su disposición y los recursos a su disposición, puede también transformar la realidad que lo circunda, la realidad social. Este día vamos a hablar de conceptos antropológicos, conceptos que nos van a permitir entender la realidad. ¿Qué pasa cuando las culturas entran en contacto? ¿Qué pasa cuando diferentes grupos entran en contacto? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con aquellas personas que salen de su país en busca de nuevas oportunidades y encuentran un mundo cultural diferente? Acompáñennos y trataremos de distinguir las diferencias entre los conceptos de cultura e identidad. Gracias, Federico, por su aporte, y sin duda más adelante vamos a hacerle llegar más preguntas para que también nos dé su opinión acerca de esta temática. Candy, ya anteriormente nosotros hemos mencionado diferentes elementos que conforman la cultura. Hemos dicho que tenemos una cultura dinámica y es precisamente en eso que me entra una duda. ¿La cultura de por sí cambia por sí sola, Candy, o nosotros como seres humanos podemos incidir para que la cultura cambie también? Vamos a recordar algunos de los elementos que abordamos en la clase anterior, ¿verdad? Okay. Y has mencionado algunos, como que la cultura es dinámica, que se transforma y que genera prácticas. Entonces vamos a decir que, o es fundamental decir que la cultura es cambiante. La cultura se transforma por nuestras prácticas, y como Federico nos comentaba anteriormente en la cápsula, muchas veces cuando tenemos conciencia somos capaces de incidir, y en otras ocasiones incidimos de forma inconsciente. Lo que es relevante situar es que ninguna cultura permanece en estado puro. Todas las culturas han recibido o reciben influencias de culturas externas, y esto genera procesos importantes, de los cuales Federico nos va a hablar a continuación, que es del proceso de aculturación. Y ahí vamos a encontrar elementos también fundamentales como las diferentes culturas que convergen en este proceso, en las que tenemos una cultura dominante y tenemos culturas dominadas. Ok, ¿a qué hacemos referencia con esto? Federico entonces nos lo explica en el siguiente video. Veamos entonces, si todas las culturas son cambiantes y son dinámicas, el concepto de aculturación es un concepto que no es perteneciente solamente a nuestro tiempo. Se ha dado en todo momento y en todo lugar. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Pero también existe el fenómeno de contraaculturación, que quiere decir la respuesta de uno de los grupos que ha entrado en contacto para vincularse, para fortalecerse y para tener una relación con el otro en donde se puedan marcar
diferencias y fronteras de grupo. Estas pueden ser simbólicas, pero también pueden llegar a ser fronteras territoriales. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo se forman estos movimientos de contraaculturación. La contraculturación se produce cuando hay un proceso de pérdida de elementos culturales y esta pérdida es suficientemente profunda como para que no haya una recreación pura y simple de la cultura original. Usualmente las respuestas a esto son movimientos de carácter mesiánico, movimientos fundamentalistas y también movimientos que tienen que ver con el retorno a las fuentes. Estos movimientos de contraculturación también toman, tal vez sin darse cuenta, modelos de organización propios de la cultura en la que están viviendo. Es decir, todo movimiento de vuelta a las fuentes se inspira en elementos del pasado, pero crea cosas nuevas. Es decir, que es imposible volver al pasado, pero sí es posible volcarse al pasado para que sirva de inspiración para crear y recrear elementos de la cultura para proyectos específicos. Y esto es lo que vamos a conocer como un proceso identitario, un proceso de toma de conciencia identitaria. Hay muchos elementos que podemos rescatar de toda esta explicación que nos ha brindado Federico, Candy. Y algo que me llama mucho también la atención es hablar un poco acerca de los elementos que también conformaban dentro de la aculturación y que podemos mencionarlo. Sí, como Federico nos indicaba, este proceso de aculturación justamente es el contacto entre diferentes culturas y como dijimos anteriormente, ninguna cultura permanece en un estado puro, por lo tanto, toda cultura tiene contacto con otra. En este contacto se dan procesos de construcción, de reconstrucción y de transformación. Ahora bien, todas las culturas lo tienen, solo que hay algunas que marcan más las fases, una fase que otra. En este aspecto es importante también situar lo que mencionábamos de las culturas dominantes y dominadas. Sí. Hay una cultura que prima sobre la otra. Hay elementos culturales, hay cosmovisiones de unas culturas que permean en las otras y eso es lo que genera los cambios que hemos dicho. Por lo tanto, volvemos a enfatizar que la cultura es dinámica. Nos daba algunos ejemplos, Federico, anteriormente de la cultura dominante y la cultura dominada también. Pero ¿cómo podemos entenderlo mejor en nuestra realidad? ¿Algún contexto, algún ejemplo, Candy? Vamos a retomar uno de los ejemplos que Federico nos compartía y además podemos buscar otros ejemplos acá en nuestro diálogo. Cuando hablamos de cultura dominante, es aquella cultura de la que se retoman los elementos o los rasgos y la adoptan otras culturas. Y cuando hablamos de cultura dominada, es la que asume los elementos de la otra cultura. Entonces, bien, cuando hablamos de migración, tenemos un país de origen y tenemos un país de destino. El país de destino se convierte en la cultura dominante. ¿Por qué? Cuando el migrante llega, tiene que adoptar elementos de esa cultura. Hablemos de los salvadoreños que migran, a ver. Sí. Cuando van a Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Sufren algún cambio en su cosmovisión? ¿Sufren algún cambio en la forma como hablan? Quizás sus gustos también pueden llegar a cambiar porque están en otro país con una cultura diferente y al final eso puede llegar a incidir también en las familias que dejan aquí en El Salvador. Así es, pero también estas culturas, aunque sean con grupos minoritarios, están incidiendo en la cultura dominante y está generando cambios en esa cultura. Vamos a ver algunos ejemplos también. Sí, y hablando de la migración, me parece muy bien, Candy, porque ya usted lo dijo, este elemento también se han basado diferentes producciones audiovisuales en el cine, han retomado el tema de la migración para hacer diferentes películas y diferentes producciones que tal vez muchos de nosotros ya hemos sido testigos y ya las hemos visto. Vamos a ver un par de ejemplos para que nos quede claro, Candy. Vamos a verlos. ¿Sabe que yo vengo de Los Ángeles? Ah, ¿de Los Ángeles? ¿No tiene angina? ¿Cuáles anginas? No puede hablar. Ya le hice el estilacho, Los Ángeles. Oiga, ¿de qué parte de Los Ángeles? Pues es near Los Ángeles, yo vengo de Sarah Moore acá. ¿Sara qué?
Santa Monica. Monica. Eso es Marruecos, eso no es California. ¿Cuál Marruecos, carnal? Santa Monica. Moroca es Marruecos, Moroca. Yo conozco California y allí no hay ninguna Moroca. Ya le va, usted no conejo por allá, entonces. Conozco mejor que usted. ¿Usted se ha dado un round por Califa? Sí, señor, y no hay Sara Moroca. ¿Ha ido a Long Beach? A Long Beach. ¿Ha estado en Venice? En Venice. ¿Ha estado en Glendale? En Glendale. En Ocean Park. ¿Ha estado en Santa Monica? Le digo que eso no existe. ¿Cómo que no existe? Señor. Santa Monica. Es Santa Mónica, ve. Nada más que hay que darle poco estilacho, ve. Como hemos notado en estos cortos, la producción cineasta también ha tenido la posibilidad de reflejar estas ideas de los cambios que generan las culturas. Por ejemplo, en el caso del pachuco, que ya habíamos mencionado en una clase anterior, vemos cómo el grupo de migrantes mexicanos adoptan elementos de la vestimenta, por ejemplo, afroamericana, y la toman y ahora configuran un proceso para tomar una identidad como grupo. Al final es como una unión de las culturas y es una creación, una transformación precisamente para crear un poco, vayamos entendiendo un poco también cómo es esa transformación. Café Tacuba también une también dos culturas diferentes y así podemos ir mencionando muchas más, Candy. Y que están presentes en nuestra realidad. Si queremos acercarlo a nuestras vivencias quizá más cercanas con respecto al país, tenemos el caso de salvadoreños que emigraron a Estados Unidos y en este proceso también de aculturación generan hasta procesos de contraaculturación, es decir, de estar en contra de esos procesos, pero que forman identidades de grupo. Vemos también la figura del homie, que lo tuvimos presente en una clase además y que lo retomamos para poder profundizar en este. ¿Qué representa este para la cultura? Representa una figura de grupos de salvadoreños que quieren reflejar y posicionarse como parte de ese proceso laboral, pero además como una parte de estar contra ese sistema que los absorbe. Podemos definir entonces o decir, Candy, que la cultura no es algo estático. La cultura se va transformando con el tiempo. ¿Es así? Definitivamente. Ninguna cultura es estática, todas cambian y reciben injerencias de otras culturas. Y ese proceso enriquece. Entonces, lo que no podemos hablar es de decir así como pérdidas como tal de cultura, sino de transformación. En ese mismo proceso de transformación, las culturas... Precisamente está encaminado en este tema. Vamos a verlo. Vamos a ver un ejemplo de vuelta a las fuentes y nos vamos a trasladar al periodo maya clásico, en este caso en la ciudad de Tikal. Lo que estamos viendo en pantalla es el dibujo de la estela 31 de Tikal, previo a la entronización de un gobernante extranjero. El que estamos viendo en el centro es el gobernante Siyaj Chankawil en el año 445, vestido con su indumentaria característica del área maya. Pero los personajes que están a la par del gobernante Siyaj Chankawil son precisamente extranjeros, son personas guerreras que vienen ataviadas con un uniforme militar asociado a la ciudad de Teotihuacán. El ejemplo de vuelta a las fuentes entre los mayas lo podemos ver en esta estela de 130 años después de Hassao Chankawil, uno de los más célebres gobernantes de Tikal, y este ha pasado a la historia porque precisamente se le conoce como un gobernante que hace una restauración del poder económico, político y cultural de Tikal en la región. Y para celebrarlo, hace su retrato grabado en piedra, vestido nuevamente con la indumentaria característica maya
de Tikal en el periodo clásico. Este es el ejemplo de vuelta a las fuentes y nos pone en contexto que el contacto entre grupos culturales ha existido desde siempre. Muchísimas gracias, Federico, y es precisamente con esa explicación de vuelta a las fuentes que nosotros retomamos precisamente, Candy, lo que estábamos mencionando anteriormente, que la cultura está en constante transformación y que se retoman elementos del pasado para venir y transformar nuestro presente y nuestro futuro. Sí, también podemos hablar que en esos procesos en la historia, bueno, la historia más reciente, pasando ya a nuestra era, se da también lo que son las identificaciones paradójicas. ¿Y cómo podemos notar esto quizás en nuestras relaciones con los demás y con las otras culturas? Podríamos quizá ilustrarlo con un caso. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, se da la caída o la crisis de un imperio muy fuerte que fue el Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano entra en crisis, muchos de los grupos comienzan a migrar y la región centroamericana y latinoamericana se convierte ahora en una zona de recepción para migrantes sirio-libaneses que vienen huyendo, como ya hemos dicho, del Imperio Otomano, sobre todo con la idea de una religión diferente, cristianos en su mayoría. Ellos vienen con la idea de venir y de introducirse en esta región, pero son reconocidos como turcos, justamente lo que ellos pretenden cambiar. Pero ¿qué es lo que les da esa idea y que los convierte con la comunidad turca? Es porque traen un pasaporte que les reconoce como parte de esa cultura. Podemos decir entonces también, Candy, que las relaciones entre las distintas etnias también forman parte de una cultura, una nueva cultura. Además, configuran las culturas. Hemos hablado el caso justamente de un grupo que se traslada desde otro continente, ¿verdad? Pero también lo podemos ver en las mismas regiones. Podemos mencionar el ejemplo del grupo minoritario de los Hmong, que habitaban en Laos. Entonces ellos, como minoría, recibieron por parte de Laos, que era la mayoría, un término peyorativo, que era meo. Entonces pasaron de ser Hmong a ser meo. Y meo significa salvaje o atrasado. Ahora bien, cuando ellos vienen y se trasladan o migran a Francia, ellos vuelven a llamarse Hmong y logran que el Estado de Francia los reconozca como tal. Que hemos visto entonces que rescatan ese elemento y ese nombre que les da identidad. Y justamente Hmong significa hombre como tal. Ok, Candy. Bueno, entendiendo ya entonces más global y desde el punto de vista de la antropología el término cultura, ¿cómo podemos también entender la identidad para que nos quede un poco más claro y diferenciar también estos dos temas? Bueno, esa es una tarea también importante que le queda a nuestros estudiantes, pero tenemos que reconocer que la identidad se configura a partir de las relaciones y que en muchos casos esas relaciones desiguales posibilitan que los grupos tomen fuerza. En nuestro país también tenemos casos de grupos minoritarios que han luchado por su reconocimiento y este es el caso de la población indígena, de la población afrodescendiente que han luchado y vemos también que constitucionalmente en el año 2016 se reconoció a la población indígena. Esta es una muestra importante de cómo se configura la identidad. Gracias, Candy, por habernos acompañado. Agradecemos también a Federico por habernos brindado toda la información a través de las cápsulas y a ustedes por habernos sintonizado en esta clase. Esperamos verlos el próximo jueves a la misma hora y con otra temática distinta. Nos vemos a la próxima. Estudios Sociales y Cívica. Segundo año. Globalización y medio ambiente.
Muy buenas tardes, qué privilegio que nos esté acompañando nuevamente en este día donde la materia principal es la materia de estudios sociales. Ahora ha llegado el turno de los chicos estudiantes de segundo año de bachillerato. Así que atención a la información que estamos a punto de compartirles para que ustedes también puedan llegar a complementarlos con las guías que están posicionadas en el sitio oficial del Ministerio de Educación. Ya vieron ustedes en su pantalla la profesional que nos está acompañando en este día, Candy Bautista, le damos la bienvenida. Gracias, Eduard. Estamos acá con mucho agrado para compartir y poder dialogar sobre temas que son importantes para nuestro fomento de la cultura ciudadana. También como jóvenes, para que podamos comprender situaciones de nuestro contexto y, como hacemos énfasis muchas veces en segundo año de bachillerato, para tomar decisiones. Totalmente, y precisamente el tema que vamos a estar abordando en este día son temas que ya los habíamos abordado en clases anteriores de manera separadas, pero ahora los vamos a complementar para que también esos conceptos y las herramientas de información que estamos a punto de brindarles, ustedes pueden llegar a tener ese sentido crítico y también a llegar a analizar lo que está sucediendo en nuestra realidad. La temática es globalización y medio ambiente, Candy. Globalización y medio ambiente. Sí. Si nosotros notamos, son dos elementos que son parte de la vida cotidiana, que los escuchamos a diario y que somos parte, estamos inmersos en un proceso de globalización y estamos inmersos en las discusiones actuales sobre la situación medioambiental. Por lo tanto, es muy pertinente que lo abordemos tal cual, ¿verdad? El impacto y la relación que tienen estos dos elementos para nuestra vida como sociedad, como seres humanos, como salvadoreños y como habitantes de este planeta. Y entendiendo también como globalización, Candy, es como proceso de mundialización también de las economías alrededor de todo el globo terráqueo, ¿sí? De hecho, pues, el término globalización viene derivado de esa idea del globo terráqueo y son procesos que buscan la integración de las economías mundiales, de procesos culturales y sociales que pues tienen ciertas aceptaciones y que en otras ocasiones tienen resistencia, pero que son parte de la realidad, de la cotidianidad también de las sociedades. Y en el avance de la globalización, Candy, también hay exigencias para los seres humanos. Debemos de adaptarnos ante las nuevas necesidades que van surgiendo. Adaptarnos y en algunos momentos resistir. Así es. Es parte de lo que hemos discutido y que conforma la idea de la formación ciudadana. Entonces, recibir algunos elementos nuevos y resistir a otros. Pero cuando hablamos de globalización, también es importante tocar el tema de los procesos comerciales, ¿sí? Ya que cuando ubicamos la globalización muchas veces surge en otros elementos sociales, culturales, pero el elemento económico también es fundamental. Y la globalización como generadora de nuevos mercados también posibilita la generación de nuevos empleos. Así es. Estos empleos en la mayoría o en muchas ocasiones están centrados en aquellas personas que están desarrollando capacidades en el manejo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en esta era digital que vivimos, ¿verdad? Adaptan las empresas las tecnologías para la producción con la idea de optimizar la producción, pero a la vez reducir el tiempo de producción de los artículos. Esto beneficia a los países en el sentido que hay mayores empleos, mayor capacidad de empleabilidad, sin embargo hay límites también. Así es. Es decir, ¿cuál es la calidad de estos empleos que se están generando? Total. Y cuando hay inversión extranjera, por ejemplo, las empresas requieren del establecimiento en los países. Eso significa que van a hacer uso del recurso del suelo, que van a hacer uso de recursos naturales como materia prima y de los recursos humanos para elaborar. Como ventajas y como beneficios se sitúan estos elementos, pero también hay otros elementos que son desventajosos. Por ejemplo, el daño que se puede generar al suelo, al medio ambiente, las construcciones, la urbanización que nos limita de recursos también. Totalmente. Y hablando de los recursos, Candy, podemos mencionar que a medida la globalización va avanzando,
los recursos también se van repartiendo de manera igual para todo el mundo, todas las poblaciones, ¿sí? Aquí hay una situación muy importante, que vamos a hablar de las utilidades o de las ventajas y recursos que se genera a partir de los procesos de globalización y cómo se reparten. Okay. A primera vista podemos notar que la repartición de los recursos es desigual, es decir, no se da el mismo beneficio para las empresas que para las personas o las comunidades que son impactadas por este. Por dar un ejemplo, viene una empresa extranjera y se ubica en nuestro país, en El Salvador. Bien, monta su infraestructura, contrata personal y genera beneficios económicos. Okay. Pero estos beneficios, ¿cómo se reparten? Al Estado le llega una parte que va como impuestos o aranceles o tributos. A los trabajadores y trabajadoras como salarios. A las comunidades posiblemente le genere algún tipo de posibilidad de negocios locales, comida u otros. Pero las utilidades netas de esta acción económica realmente no quedan en el país, sino que quedan en manos de los empresarios o de la empresa. Y hablando un poco, Candy, acerca de la economía y cómo es la repartición también de los recursos, nosotros vamos a acudir en ese momento a un economista que precisamente nos va a responder muchas de las dudas que ustedes como estudiantes tendrán en ese momento. Nos vamos con el economista José Luis Magaña, que es precisamente que nos va a responder dos preguntas principales. La primera de ellas es cómo impacta la globalización precisamente en las sociedades. Y la segunda es cómo se reflejan estos impactos en la vida y también en el medio ambiente. ¿Vamos a verlo, Candy? Muy bien, vamos. Con el auge de la globalización se han expandido los mercados y con ello la demanda de más y de nuevos productos. La capacidad de los sistemas productivos para enfrentar esa nueva demanda de productos depende en gran medida de la tecnología de los mercados, es decir, de la tecnología disponible en los sistemas productivos y los sistemas de consumo. Un primer elemento necesario para entender a lo que nos estamos refiriendo con esto tiene que ver con reconocer que actualmente la economía, el sistema productivo, el sistema de consumo, está basado en un modelo lineal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que comienza con la extracción de recursos naturales y termina con el desecho de los bienes producidos una vez terminan su vida útil. Es lineal porque estos productos finales, una vez son desechados, no son reincorporados en un nuevo sistema productivo, sino que terminan como desechos. Estas etapas del proceso productivo lineal tienen que ver, ya decíamos, con la extracción de los recursos naturales que en muchas ocasiones no son renovables o cuyo ciclo de regeneración es muy lento y no da abasto al aumento de la demanda general de la producción. Esas materias primas, esos recursos naturales que son convertidos en materia prima, luego pasan por un sistema de producción, de manufactura, de transformación de materias primas a productos finales. Luego pasan a ser distribuidos a los diferentes canales de comercialización, las tiendas, los almacenes, los puntos de venta, donde serán los usuarios finales, los consumidores finales, nosotras, quienes adquiriremos esa producción. Eso lo vamos a adquirir para consumir, vamos a usarla y luego, una vez termina su vida útil, son desechados. Estos ciclos lineales de producción y de consumo tienen serios problemas con el equilibrio ecológico. Ya decíamos, en la parte tanto del extractivismo, por el alto nivel de extracción de recursos naturales, como en el alto impacto en términos de desechos que se van generando. Pero también en el mismo sistema productivo se van generando fuertes impactos. El proceso de transformación de estas materias primas a productos finales implica todo un uso de energías, particularmente fósiles. A eso es lo que le llamamos las matrices energéticas, es decir,
de dónde se está obteniendo la energía para llevar a cabo los procesos de producción, y en este momento la mayor parte de la energía proviene del petróleo, ¿no? Que emite, al ser quemado, emite grandes efectos en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente el dióxido de carbono. Estas correlaciones, este tipo de relación que podemos ver entre producción y degradación ambiental, lo podemos medir a través de diferentes indicadores. La actividad económica tiene muchos indicadores que nos pueden dar cuenta de cuáles son sus dinámicas, pero uno de los más utilizados es el Producto Interno Bruto, el PIB, PIB, que da cuenta del valor monetario de la producción de un país en un periodo determinado de tiempo. Generalmente se habla del PIB cada año. Si nos damos cuenta o si relacionamos estos datos de Producto Interno Bruto con las emisiones de dióxido de carbono, nos damos cuenta que durante las últimas décadas, por cada un 1% que aumenta la producción mundial, ese Producto Interno Bruto del mundo, si aumenta 1%, los gases de efecto invernadero, de CO2 particularmente, aumentan un 1.05%. Es decir, que los gases de efecto invernadero aumentan todavía más rápido que el ciclo de producción de mercancías. Es decir, que si estamos hablando que existen nuevos mercados con nuevas demandas, pues estamos hablando también de que existen nuevas emisiones de CO2, que esto tiene un impacto importante en el calentamiento global. Agradecemos a nuestros profesionales que, igual que los estudiantes, nos están aportando sus conocimientos. Gracias en esta ocasión al economista José Luis, que nos ha aportado y nos ha ayudado a comprender cómo la globalización genera impactos. Y como hemos dicho, vamos a ver ventajas y vamos a contrastar con las desventajas que esta genera. Entonces, la cápsula que nos ha compartido nos ha sido muy útil para comprender cómo el impacto de las empresas está dañando el medio ambiente, las condiciones de vida y con esto las sociedades mismas. Y es que nosotros vemos también, Candy, cómo estas urbanizaciones se van colocando quizás, y lo podemos ver en nuestro entorno, y cómo antes quizás nosotros vivíamos cerca de algún bosque, de alguna zona verde. Ahora hay colonias, hay centros comerciales, y eso pueden llegar a limitar también los accesos de recursos que nosotros tengamos, como agua, y que al final también limitan nuestro desarrollo en la vida misma. También podríamos situar el hecho de que el crecimiento poblacional demanda recursos. Total. Como bien lo dice Edward, el crecimiento poblacional también demanda la creación de zonas urbanísticas, de viviendas, de servicios, de bienes, y todo esto también genera un impacto en el medio ambiente, ya que las formas de producción, las formas de consumo y las formas de vida han variado si lo comparamos con los años anteriores, con las décadas anteriores y con los siglos anteriores. Totalmente, va avanzando, se va desarrollando, y como seres humanos debemos de adaptarnos también a esos cambios. Hay un término que me llama mucho la atención y quisiera preguntárselo: la glocalización. ¿Qué es esto, Candy, y cómo lo pudiésemos definir también? Bien, antes de definirlo, comentarle que Federico nos acompaña también en esta clase y que nos va a ayudar a definir el término de glocalización, pero podríamos decir un concepto breve que la glocalización consiste en acciones que se impulsan a nivel local, pero que provienen de actividades mundiales o globales. Podríamos decir que también son acciones locales que son impulsadas por iniciativas globales, lo que estaba diciendo, Candy. Exacto, así es, son acciones locales impulsadas por iniciativas globales. En este caso, podríamos situar ejemplos específicos como los megaproyectos, que son proyectos que tienen la intención de invertir en una zona para facilitar la movilidad de mercaderías, la facilidad de traslado de las mercaderías y facilitar así el flujo del comercio en un país o en una zona
geográfica. Yo he visto este tipo de megaproyectos a nivel mundial, en países como Estados Unidos, países como Europa también hay programas de televisión que hablan acerca de estos megaproyectos, pero ¿en qué áreas también podemos evidenciar estos megaproyectos y qué finalidad tienen también, Candy? Bueno, en áreas específicas podríamos mencionar represas, en otros países proyectos turísticos, hoteles. En la zona del corredor seco centroamericano tenemos megaproyectos de carreteras, por ejemplo, y que eso sí lo podemos notar en nuestro país. Y ya hemos dicho que la finalidad justamente es favorecer la movilidad de las mercancías, es decir, favorecer los flujos de la actividad comercial. Sin embargo, es importante notar un elemento, que es las comunidades que son o beneficiadas o afectadas por estos megaproyectos. Por mencionar el caso que dijimos de las carreteras. Okay. Pensemos en un megaproyecto que impacta en El Salvador y que atraviesa El Salvador. Sí. Ahora bien, ¿a cuántas comunidades le va a beneficiar o afectar y cómo lo hará? Sobre todo en aquellas que estamos ubicadas y que ya dijimos que la mayoría de nuestro país está ubicado en el corredor seco. Entonces, un proyecto de infraestructura, una carretera, va a afectar bosques, va a afectar posiblemente a mantos acuíferos si hay en la zona donde se traza el proyecto. Además de eso, va a afectar la producción acerca a la carretera, la producción agrícola. Y posiblemente hasta viviendas, Candy. Hasta viviendas. Ahora bien, ¿las comunidades podrían generar algún tipo de beneficio? Posiblemente. Pero también hay que ver que cuando hablamos de distribución desigual, muchas veces la peor parte se la llevan las comunidades que son afectadas. Tristemente, así es. es. Bueno, y para que nos quede más claro estos términos de localización y también los megaproyectos, nos vamos con Federico, que no nos ha abandonado, está presente con nosotros, pero de manera virtual. Vamos a ver, Federico, ¿qué nos tiene que decir? Una forma de comprender cómo impacta la globalización a las sociedades es pensar en la economía en términos de glocalización. La glocalización es un concepto que nos habla de acciones impulsadas por iniciativas globales que tienen un impacto en las localidades, es decir, en los pequeños municipios, en los pequeños territorios en donde habita gente que ha estado haciendo actividades de otro tipo. Aquí vamos a empezar a ver entonces cómo las inversiones de carácter global, los megaproyectos, la inversión turística, la generación de nuevos productos agrícolas van a comenzar a impactar las economías locales y la manera de vivir de las poblaciones a nivel local. La globalización entonces tiene que ver con acciones de carácter global, con inversión global, pero que se desarrollan en territorios específicos, en territorios muchas veces pequeños y localizados que son parte de las economías nacionales de países en vías de desarrollo como El Salvador. Dentro de la globalización tenemos inversiones como los megaproyectos y la inversión de carácter minera, la minería extractivista, que tiene serios impactos en el medio ambiente. En El Salvador esta actividad está prohibida, no así la de generación de diferentes fuentes de energía, por ejemplo a partir de la energía hidroeléctrica, que también está teniendo sus impactos en las comunidades locales. Los proyectos de inversión se vuelven como una palanca para generar riqueza en el territorio y en el país, y también se generan empleos e ingresos para las comunidades en donde se instalan estos proyectos. Así también, las distintas actividades económicas las podemos pensar como engranajes que generan riqueza de ingresos. Los megaproyectos se convierten en un engranaje que conecta los ámbitos de la globalización con el ámbito regional y nacional. Entonces, por ejemplo, si un gobierno impulsa la construcción de una carretera que atraviese todo el litoral costero de un país, se incentiva que haya tránsito más ágil de mercaderías por vías que no atraviesen los centros urbanos, y esto es positivo. Se reducen los costos de transporte y los tiempos del transporte. Esto es positivo porque las empresas realizan este tránsito de bienes a costos menores. Los costos de importación de mercaderías también se ven favorecidos. Aquellas empresas que están conectadas con la globalización entonces van a verse favorecidas por este tipo de acciones. Pero tenemos que ver
que las acciones de carácter global y regional también tienen impactos en las comunidades y en el medio ambiente en donde se realiza. El mapa carretero que vemos a continuación nos muestra la planificación de la red de carreteras que unen Centroamérica y que conectan el tránsito de mercaderías, pero lo vemos junto con el corredor seco. El corredor seco es precisamente aquella región donde la sequía está impactando el medio ambiente en Centroamérica. Un rasgo distintivo de los megaproyectos es su efecto acumulativo, en el sentido de que los efectos sobre el medio ambiente y la sociedad pueden llegar a ser muy importantes, pero el daño puede ampliarse de manera compleja. En el tiempo, un megaproyecto puede tener consecuencias de carácter irreversible sobre el medio ambiente y sobre los daños a nivel de la sociedad que vive alrededor del megaproyecto. En el caso del megaproyecto de la red de carreteras de América Central, tenemos un proyecto productivo, un proyecto que los gobiernos de toda la región tienen acuerdos y agendas para llevar adelante un horizonte común, que es la agilización del tránsito en la región para las mercaderías y las personas, mediante la interconexión de estos corredores interoceánicos que podrán conectar la mercadería que entre del Pacífico, que vaya para el Atlántico, que se vaya a mover del norte de Centroamérica al sur de Centroamérica de manera más ágil, una red de trenes de alta velocidad y autopistas. Bueno, todo esto va a tener impactos en el medio ambiente y va a tener impactos en las comunidades que viven justamente en donde se van a construir estas megaobras. Los impactos principales de estos megaproyectos son la reconfiguración del espacio y del territorio. Para poder hacer espacio para una megacarretera, pues se necesita talar árboles, se necesita hacer una construcción que muchas veces destruye el medio ambiente, que va destruyendo los corredores bióticos, el tránsito de especies animales, vegetales, que son propias del lugar, y las va poniendo en riesgo. Tenemos riesgos de deslizamientos también. Esto sin hablar del tejido social comunitario que existe previo a la introducción de estos megaproyectos, que también se distorsiona, y muchas veces estas personas que viven en las localidades son forzadas a desplazamientos, son forzadas a buscar la vida en otro lugar, impactando de manera económica, pero de manera simbólica también, a pobladores que tienen derechos humanos y derechos de habitar los territorios que por mucho tiempo han habitado. Y estos proyectos van a llegar entonces a cortar las posibilidades de que esa vida se siga reproduciendo de la manera que ha tenido por mucho tiempo. Esos son algunos de los impactos que debemos de considerar a la hora de sopesar los proyectos productivos, los megaproyectos y sus impactos ambientales y sociales en el territorio. Gracias, Federico, por esos valiosos aportes que sin lugar a dudas nos han ayudado a aclarar las ideas sobre el megaproyecto y cómo los megaproyectos son una realidad que se lleva a cabo gracias a los impulsos y a los procesos globalizadores. Entonces, como hemos dicho antes, esta es una realidad en la que estamos inmersos. Es una realidad de la que como país en estos momentos no podemos escapar, pero que sí debemos analizar para buscar elementos que nos permitan contribuir a mejorar, ya que, como hemos dicho, estos megaproyectos en muchas ocasiones presionan los ecosistemas locales y esa presión genera o acelera el deterioro del medio ambiente. Hemos dicho antes, Edward, solo tenemos un planeta. Solo tenemos una oportunidad, de acuerdo a las estadísticas, para poder revertir o tratar de revertir o minimizar el impacto del calentamiento global, del deterioro del clima como tal. Entonces, los megaproyectos benefician, pero también afectan. Y por eso es que en este día hemos querido discutir sobre ellos. De qué manera los megaproyectos o las propuestas de megaproyectos futuras pueden ser o no viables para nuestra realidad. También podemos decir a manera de conclusión, Candy, que bueno, el crecimiento económico no es igual al desarrollo social de las comunidades, no es lo mismo, porque sí puede haber un crecimiento económico con esos megaproyectos, con esos grandes proyectos, pero en las comunidades, ¿qué pasa? Se quedan igual y se quedan afectadas, a veces hasta peor. Muchas veces la afectación es más que el beneficio. Por lo tanto,
También como conclusión, es importante que como sociedad evaluemos, que como sociedad analicemos las propuestas que vienen de proyectos. Posiblemente algunos de ellos sean favorables y los debamos tomar, y posiblemente algunos de ellos nos generen demasiada afectación a la localidad, por lo tanto hay que buscar otras estrategias. Y también debemos de hacer el llamado a las autoridades nacionales para que todas aquellas propuestas de programas y de proyectos, ya sean de infraestructura, de construcción o que vayan a generar beneficios económicos, se analicen en función de esa balanza entre beneficio y entre consecuencia o afectación. Excelente, Candy, de verdad ha sido un privilegio tenerla nuevamente en esta clase de estudios sociales para las personas de bachillerato. Gracias a Federico y también al economista José Luis Magaña por sus opiniones. Y no nos queda más que, bueno, invitarlos a que sintonicen la franja educativa de Televisión de El Salvador en conjunto con el Ministerio de Educación de lunes a viernes, pero siempre nosotros nos vamos a ver los días jueves. Gracias, Candy. Bueno, gracias, Edward. También invitar a nuestros estudiantes a que sigan manteniendo las medidas de seguridad, que se cuiden, que permanezcan en casa y que se dispongan para aprender. Y con esta invitación, Candy, nosotros nos vemos despedimos. hasta el próximo jueves. Adiós.